Hola a todos y bienvenidos una vez más a Kites Learning Space, el espacio de aprendizaje de Kites Consulting. Este es un espacio que se ha diseñado para que podamos abordar diversas disciplinas vinculadas a los datos, ya sea su análisis, su transformación o su consumo. Conmigo seguimos desarrollando nuestra serie Power BI Tags y hoy aprenderemos a calcular el tiempo promedio que existe entre un estado a otro, como por ejemplo el tiempo promedio entre que llega un cliente y se le atiende, el tiempo promedio entre que se le atiende y se termina la ejecución del servicio, entre otros pasos más. Así que quédense conmigo y sigamos aprendiendo todos juntos. Bien, empezaremos conociendo cuál es la estructura de nuestros datos para de acuerdo a ello poder darle solución a la premisa del día de hoy. Entonces, tenemos por aquí una tabla de datos principal. Aquí está toda mi información acerca de la atención del servicio en específico. Si vamos al modelo, vamos a poder ver que este servicio se puede analizar de acuerdo al local en donde se ha realizado quizás la citación o donde llega el cliente, el asesor que está atendiendo dicho servicio, el servicio propiamente dicho. Por acá puedo analizarlo también de acuerdo al cliente en específico y a los estados por los cuales va pasando la atención o el servicio que se le está ofreciendo al cliente. Como estados, ahorita tenemos los siguientes. El check-in, que vendría a ser cuando el cliente llega al establecimiento donde va a recibir la atención. Tenemos el estatus de inicio de servicio, que es cuando finalmente empiezan a darle el servicio. Y el fin del servicio, que es cuando ya culmina el servicio, ¿no es cierto? Entonces, nosotros vamos a trabajar con estos tres estados, pero sabemos que pueden existir muchos estados de acuerdo al negocio. Entonces, vamos a ver aquí en la data y vamos a ver cuál es la estructura que tenemos por acá. En un video anterior habíamos visto cómo podíamos sacar el tiempo promedio de atención cuando nosotros teníamos por acá una fecha de cita, por ejemplo, y acá una fecha de atención. Entonces, ¿qué hacíamos? Simplemente buscábamos cuál es la diferencia en tiempo de estas dos fechas y sacábamos el promedio de ese resultado. Pero en este caso tenemos una premisa completamente diferente. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, voy a seleccionar una agenda en especial que se haya generado, como por ejemplo, a ver, esta de acá, listo, esta de acá. Entonces, esta es una agenda en la cual llega el cliente, solicita un servicio en específico, es atendido por un asesor en específico, tiene una fecha en la cual se realizó la cita y acá está la fecha del estado. Entonces, los estados ya habíamos revisado que son tres. Esta es la fecha o el estado, el check-in, cuando llega este cliente, ¿no es cierto? Y tenemos acá el registro de la fecha del estado, es decir, a esta hora y en este día es cuando el cliente llegó al establecimiento. Luego pasa a un estado de atención donde inicia el servicio y acá tenemos la fecha y la hora en que inicia verdaderamente este servicio. Y por acá tenemos un cuarto estado que es donde finalmente tenemos la hora a la cual culminó el servicio. Entonces, a diferencia de la premisa anterior, nosotros teníamos dos columnas con la fecha de inicio y fin y podíamos sacar esa diferencia. Pero aquí nosotros tenemos los registros a nivel de fila de acuerdo al cambio de estado. Entonces, para esto lo que vamos a hacer es utilizar a una función llamada early, que early nos va a permitir poder evaluar características propias de una columna para poder obtener un resultado. Y lo vamos a ver paso a paso para poder entenderlo. Entonces, para yo poder sacar el tiempo promedio que existe de un paso a otro, lo que yo debería de hacer probablemente es aquí en este paso 2, que es cuando hace el check-in, tener aquí al costado quizás la fecha y la hora en la que pasa al siguiente estado, de tal manera que yo podría tener aquí el tiempo promedio entre el check-in hasta el inicio del servicio, ¿no es cierto? Que vendría a ser como que el tiempo promedio de espera del cliente. Entonces, necesitaría acá generar una columna que me atrape la fecha y la hora correspondiente al siguiente paso, que vendría a ser este de acá, ¿no es cierto? Y
para esta fila, para esta línea, también necesitaría atrapar como registro la fecha en la cual pasa al siguiente estado, que vendría a ser esto de acá, ¿no? Perdón, esto de acá, que es la fecha de los estados propiamente dicho. Entonces, vamos a ver cómo lo hacemos con la función early. Vamos a traer acá una columna que nos va a traer las fechas correspondientes al inicio de los otros estados para poder hacer el cálculo de la diferencia de tiempo. Y con eso sacar el promedio y resolver este caso. Veamos entonces. Para esto vamos a empezar creando entonces una nueva columna. Voy a darle aquí clic a nueva columna. Y vamos a escribir lo siguiente. Vamos a decir que esta columna se va a llamar fecha fin de estado, ¿okay? Porque nos va a devolver la fecha en la que finaliza el estado, que vendría a ser la fecha en la que inicia el próximo estado. ¿Okay? Entonces vamos a colocar acá. Y yo lo que quiero traer aquí es una fecha, por lo tanto voy a traer calculate. Y por acá le voy a decir lo siguiente. Ok, si nos damos cuenta, esta es la fecha en la que inicia el check-in o inicia el primer estado. Lo normal es que siempre los demás estados tengan una fecha superior al anterior, ¿no es cierto? No va a haber quizás un estado en el cual, no sé, yo me encuentro en el tercer estado y ese tercer estado tiene una fecha y hora menor a un estado anterior. Eso no suele pasar. Por lo tanto, yo lo que quiero aquí es que a partir de esta línea de acá, que es fecha de estado, evalúe las otras fechas que están abajo de él y me traiga la mínima, ¿ok? Es decir, de este listado de acá, tráete la mínima, que vendría a ser justamente la fecha y hora del siguiente estado. Entonces, vamos a decirle, tráete la mínima fecha estado, acá está, la mínima fecha estado, listo. Y por acá vamos a hacer uso de una función que es la función de filter, porque con filter vamos a hacer lo siguiente. Le voy a decir que me retorne una tablita, ¿ok? Una tablita que contiene lo siguiente. Vamos a llamar aquí a nuestra función early. Early va a evaluar lo siguiente. Va a evaluar que la fecha de estado, ¿ok? Que la fecha de estado sea siempre menor a la fecha de estado, ¿ok? Entonces con esto vamos a tener un primer resultado. ¿Está? Vamos a tener un primer resultado. ¿De qué manera? Entonces yo le estoy diciendo que me traiga una tablita en donde las fechas son menores a la fecha de estado. Lo cual es correcto porque le estamos diciendo que justamente haga eso, ¿no? Atrapa esta fecha y va a revisar esta que está aquí. La fecha de estado que está aquí es menor a esta fecha de estado, sí, ya, entonces lo considera. Esta fecha de acá es mayor a la fecha seleccionada, sí, entonces la va a considerar. Entonces acá estamos atrapando la fecha en donde nos encontramos posicionada y debemos validar que esa fecha siempre es menor a las demás fechas posteriores, que vendrían a ser las otras fechas de acá, ¿no es cierto? Si lo dejamos hasta ahí y yo a esto de acá le quito el filtro, lo que va a hacer es evaluar para toda la tabla y va a ver, ¿no? Esta es la fecha en la que me encuentro posicionada, entonces va a traer o calcular todas esas fechas superiores a esa fecha y te va a traer de esas superiores la mínima y te la va a lanzar acá, ¿no? Igual por cada registro. Entonces, aquí en este registro va a buscar todas las fechas superiores a ese registro y te va a traer la mínima que encuentre. Entonces, hasta ahí vamos bien. Pero nosotros no queremos que evalúe todas las agendas, sino que vaya agenda por agenda, porque es una citación completamente diferente. Vamos entonces nuevamente acá a nuestro casito, que era, a ver, voy a deseleccionar estos de acá y volvemos a seleccionar, bueno, voy a seleccionar cualquiera que encuentre. Ya, a ver, este de acá, que creo que era el mismo al final, ya está. Entonces, nos falta aquí agregar algo más. Le vamos a decir lo siguiente. Aparte de eso, vamos a darle una comita. Aparte de eso, necesito que hagas el siguiente filtrado. También en data. ¿Y qué es lo que vas a hacer por aquí? También vas a utilizar a la función early
pero vas a validar que la agenda ID, ¿ok?, sea igual a la agenda ID. Listo. Entonces ya con esto nosotros le estamos dando lo primero que le estamos diciendo es que primero evalúe que la agenda ID sea igual a la agenda ID. Una vez que tú ya tienes esa agenda ID igual a agenda ID, es decir, estás atrapando por cada agenda, acá tenemos por ejemplo esta agenda, y de esta agenda te posicionas en esta fecha de estado, recorres las demás fechas que se encuentran posterior y te vas a traer la mínima. Entonces, si estoy aquí, te quedarían estas dos. ¿Cuál es la mínima? Esta, la coloco acá al costado. Ahora estás aquí, posterior a esta te quedaría la de acá, por lo tanto traerías esta de acá, ¿no es cierto? Entonces, a ver, espérenme que acá algo me está faltando. Parece que se ha quedado aquí pegado, pero no hay problema. Vamos a ver, copiar esto de acá y vamos a crear una nueva columna en donde vamos a colocar ya la lógica. Así le voy a poner aquí 2. Ya está. Y ahora este de acá le voy a quitar esto para que quede como estaba. Y bueno, el valor va a seguir siendo el mismo, ¿no? Que aquí no está yendo agenda por agenda, sino está recorriendo todo. Entonces aquí es donde nosotros vemos que efectivamente está yendo por cada agenda y en cada agenda va a posicionarse aquí, revisa cuáles son los superiores, agarra el menor que vendría a ser este y lo coloca acá. Revisa aquí también cuáles los que están por arriba de él y solo encuentra uno y a la vez pues es el menor, es el mínimo y lo va a traer acá. Y así eso es lo que va a hacer agenda por agenda. Entonces, como tú ya tienes, a ver, vamos a ver otro para que veamos que sí está saliendo. Seleccioné dos, voy a limpiar el filtro y ahora sí voy a seleccionar uno. Listo. Ay, no, acá no tengo estados. Por ejemplo, este otro, ya, por acá, ¿no? Entonces tenemos aquí los estados ordenados. Este valor, que es 1034, es el que se encuentra aquí. Este valor es 1241, es el que se encuentra aquí. Ya con esto nosotros podemos crear nuestra medida por acá. A ver dónde está nuestra medida, que lo que va a hacer es calcularnos cuál es la diferencia que existe, ¿no? Y con eso vamos a sacar el promedio. Promedio entonces va a ser igual a un average X de la tabla de data, ¿no? Y vamos a utilizar la función de diff, que lo que va a hacer es evaluar justamente la fecha del estado versus la fecha del estado 2. Y vamos a decirle que también lo haga en minutos. Entonces ya con eso nosotros podríamos ver cuál es el promedio de duración por los estados, ¿no? Es decir, tenemos estos dos estados de aquí, podemos ver cuál es el promedio de duración desde que inicia el servicio hasta que, no, bueno, al revés, aquí no he ordenado los estatus, debería de ser el check-in por arriba. Ahora vamos a ordenar los estatus por acá. Vamos a ordenarlo por el status work ID. Y volvemos por acá para que se ordene por estatus de manera ascendente. Listo, entonces ya tenemos cuál es el promedio, ¿no?, de duración entre que llega el cliente y es atendido y el promedio de duración desde que inicia el servicio hasta que finaliza el servicio. Incluso esto lo podemos ver a nivel de asesores para poder ver cuál ha sido el rendimiento de atención por cada uno de nuestros asesores, ¿no es cierto? Entonces lo podríamos ver por acá. A ver, vamos a poner por estatus también y el promedio, ¿cierto? Entonces vamos a poder ver que justamente aquí por asesor, cuál es el promedio, ¿no?, de atención, ¿no?, desde que llega el cliente hasta que finalmente es atendido y desde que es atendido hasta que termina la ejecución del servicio programado, ¿no? Entonces nosotros podríamos tener distintos estados y con esta función de IRLI resolver este caso en particular, ¿no? Listo, entonces espero que les haya quedado súper claro y que les pueda servir el uso de esta función IRLE, que es muy buena al momento de querer hacer un cálculo o evaluar una columna o registros de una columna en específico. Entonces,
Ya nos estamos viendo la próxima semana para seguir aprendiendo más acerca de las funciones tags. Nos vemos hasta la próxima.